en esta cumbre de presidentes de América del Sur en Brasilia, ¿no? Hemos visto imágenes en las que el presidente uruguayo le hacía la de pasarse, la de la peinada para no darle la mano a Tarola. Él ha dicho que ha sido más o menos un éxito, ¿no? Su participación, que ha tenido reuniones con el presidente chileno, Boric, con el presidente de Brasil, con el presidente de Ecuador, con Lasso, ¿no? Que ya está, digamos, de salida. Y un poco cómo has visto tú, Augusto, desde el lado interno, ¿no? Esta participación en la cumbre internacional, y también qué nos dices sobre el momento de América Latina, ¿no? Lula da Silva tratando de proyectarse como el que va a promover la integración regional, aunque como hemos visto ya las diferencias entre los presidentes durante esta cumbre hacen difícil ver que eso pueda darse, y especialmente en una reacción a las declaraciones de Lula da Silva respecto al presidente venezolano Nicolás Maduro, que dijo que era víctima de narrativas, ¿no? Y como si la realidad no fuera lo suficientemente evidente como para saber que en Venezuela no existe la democracia, ¿no? A ver, sobre lo que dijo, no dijo, los incidentes y tal de Otárola, me parece que han sido en general bien intrascendentes desde una perspectiva internacional, digamos. Él ha sacado su foto donde sí sale de la mano con la calle Pou. No sé. Pero que es editada al final, porque no se ve que la palabra Brasilia está cortada, ¿no? Sí, no he visto la secuencia completa si le dio la mano, ¿no? En fin, no me parece muy relevante que digamos, creo que el papel de Otárola fue bien intrascendente como iba a ser, digamos, porque no es presidente de la República, y en el Perú el primer ministro no tiene una posición política importante, ni de cerca es un par, digamos, de los presidentes de otros países, porque tenemos un presidencialismo en el cual el primer ministro no es jefe de gobierno. Entonces, el peso político propio de Otárola ahí es mínimo, ¿no? Ahora, visto desde una perspectiva internacional, creo que lo que ocurre es que Lula tiene muy poco margen de maniobra en la política interna de su país, porque no tiene control sobre el legislativo, en fin, entonces está un poco volcando su atención ahora digamos, a la política exterior de su país, que sí la puede controlar más directamente del Ejecutivo. Y Lula siempre ha querido ser un político regional, internacional, ¿no? O sea, siempre se ha visto así, siempre ha querido ser el referente, digamos, de América del Sur. En fin, está tratando un poco él de mover los hilos ahora. Ha elegido un tema para mí muy penoso, que es tratar de limpiarle la cara a Maduro, donde no hay manera, digamos, de poder afirmar algo como lo que ha afirmado la semana pasada, de que Maduro, hablando de derivas autoritarias, no está en una deriva autoritaria, sino que es una suerte de víctima de las narrativas anti-venezolanas o quién sabe qué cosa, cuando claramente, digamos, lo que pasa en Venezuela es un caso, digamos, completamente autoritario, y me parece bien potente que lo hayan reconocido así tanto Boric por la izquierda como la calle Pou por la derecha, en términos más o menos similares, ¿no? Y siempre es bueno ver eso cuando, más allá de las afinidades ideológicas, los políticos que tienen convicciones democráticas de verdad no le rehúyen, digamos, a salir a decir las cosas por su nombre, ¿no? Diego. Sí, a ver, bueno, Lula, de estas frases hay libros para, ¿no? Hay para coleccionar libros, ¿no? De hecho, yo escribí o comenté en su momento, ¿no? Que era una verdadera lástima que la izquierda brasileña, la única carta que podía tener para enfrentar el desastre de Bolsonaro era un presidente, pues, con sombras de corrupción, y que además era muy dado a este tipo de comentarios, y si bien había demostrado su compromiso democrático al interior del país, no había ocurrido lo mismo hacia el exterior. Además, siendo un político que había tenido en su mandato anterior una clara intención de ser un líder regional, y que de hecho lo fue, porque Brasil consiguió tener una posición de liderazgo en la región que históricamente nunca había tenido, porque es un país que por la frontera idiomática siempre había vivido de espaldas al resto de Latinoamérica y de Sudamérica, ¿no? Pero, bueno, ese es Lula. Entonces, lo que ocurre lastimosamente es que estamos acostumbrados a esta polarización binaria en donde siempre todo se ha convertido en una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y por supuesto, Bolsonaro aquí era el mal absoluto, y pues Lula era el caballero andante, y las cosas no son así. Y por otro lado,
Perdón, dale, Diego. No, dale, sigue. No digo, es interesante porque digamos que sí tiene Brasil sí tiene el peso específico como para que su Sí, claro. gobernante tenga ese rol, ¿no? Brasil es como el equivalente a la sumatoria de todo el resto de América Latina, creo. Exacto. O sea, ¿Ah? es un país realmente enorme para estándares latinoamericanos, ¿no? Este, yo, yo tendría dudas sobre las credenciales democráticas de Lula en general. Están pues todos estos escándalos del pago también a políticos y funcionarios de las empresas estatales, en fin. Pero digamos que de Brasil siempre se dice, ¿no? Brasil es el país del futuro, siempre es el país del futuro porque ese futuro nunca llega, ¿no? Claro. Y es un país que tiene pues esta barrera de Y idioma con el ahí, resto de la región, pero sí está llamado a ser como que el referente sudamericano, latinoamericano, ¿no? y ahí hay otra cosa que creo que es interesante, mencionó Augusto y que hemos comentado aquí y que de hecho también ha comentado Farid Cajat en múltiples ocasiones, ¿no? Y es como estos actores políticos, tenemos el caso de Lula, tenemos el caso de Andrés Manuel López Obrador en México, tenemos el caso de Gustavo Petro en Colombia, quizás esos son los tres más saltantes. También está ocurriendo en el caso peruano, aunque la voz se la reparten entre Otárola, la canciller Gervasi y la presidenta Dina Boluarte, están aproximándose a la política internacional, a las relaciones internacionales, generando titulares para consumo interno, ¿no? Están utilizando la política internacional para apaciguar a su tribu, ¿no? Y distraer de cosas que ocurren en sus países, ¿no? Entonces, creo que si bien eso no, por supuesto, eso no exculpa ese tipo de comentarios, sí hay que leerlos en esa clave y además responsabilizarlos, porque pues al final del día, como yo dije alguna vez aquí, cuando Andrés Manuel López Obrador se inmiscuye en la política peruana y dice las barbaridades que dice y las falsedades que dice, por más que eso sea para consumo interno y para su séquito y su tribu en México, al final del día lo que está utilizando para hacer politiquería es el destino de 30 millones de peruanos. Y en este caso es lo mismo, ¿no? El señor Lula da Silva está aprovechando, ¿no? Para la situación de millones y millones de venezolanos, tanto dentro como fuera, cada vez más fuera de Venezuela, para hacer politiquería barata hacia adentro, ¿no? Sí, hay que complementar ahí también para terminar de hacer el análisis de la región. Si hablamos también de derivas autoritarias, lo que está pasando tanto en México como en Colombia es bien interesante para el análisis, ¿no? Este pleito, de repente, Diego, tú puedes comentar un poco más de Sí. pleito entre López Obrador y la Corte Suprema, ¿no es cierto? Y digamos, las peleas de Petro con el fiscal en Colombia y, en fin, esta última semana también ha estado metido en escándalos por líos con sus asesores y su jefa de gabinete, en fin, las cosas también están avanzando en estos países de manera bastante más acelerada, sobre todo en el caso de Colombia, de lo que yo me hubiese imaginado, ¿no? Y al Sí. menos Petro sí claramente está en una deriva autoritaria bien marcada, ¿no? Y otra Sí, cosa yo que me creo llama que la atención de las sí. últimas horas es la decisión de Lazo de no ir a la elección, ¿no? Que es otra cosa que también me ha llamado la atención, que yo esperaba que sí fuera a postular, lo esperable era que postulara y más bien ha decidido no hacerlo, ¿no? Sí, estuve en Colombia justo esta semana y estuve conversando con distintas personas. Y en efecto, yo creo que de la promesa de Gustavo Petro, presidente, en campaña, tanto de sus ofertas, evidentemente, pero como más de la promesa, la idea de lo que iba a hacer Gustavo Petro, ya casi no queda absolutamente nada, ¿no? El nivel de degradación de su gobierno yo creo que es equiparable al nivel de degradación a la rapidez con la que se degradó el gobierno de Pedro Castillo. No hay semana donde no surja un escándalo. Y eso, y además el carácter de Petro, que es bien conocido por cualquier persona que haya seguido la política colombiana en los últimos años, es estar directamente relacionado con con las declaraciones altisonantes y repetitivas sobre el caso peruano, ¿no? Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador,
su gobierno no creo que sea igual. Para empezar, ya está terminando el mandato, queda 1 año y medio, es un patorrengo en este momento López Obrador, lo único que le queda es elegir sucesor, con casi toda seguridad o muy probablemente la persona que él elija sucesor dentro de su partido ganará las elecciones porque ha sido muy hábil a la hora de liquidar o desaparecer a la oposición en México, con connivencia de la idiotez de la oposición mexicana, pero López Obrador hace esto, lo que hemos visto en estas últimas semanas, para consumo interno, porque tiene muchísimas cosas de las que distraer, ¿no? Es un gobierno que no ha conseguido muy poco también de lo que se prometió. Sus mayores méritos pasan por las ayudas directas, la redistribución de dinero, que él mismo ha descrito como clientelismo político en más de una ocasión, ¿no? Ya para sorpresa de nadie, y algunos macroproyectos, pero que no son proyectos particularmente populares. Y voy a dar solo un ejemplo para acabar el segmento internacional, ¿no? López Obrador siempre criticó en gobiernos anteriores. Hay que recordar que López Obrador ganó las elecciones en su tercera postulación y ya había sido alcalde de Ciudad de México antes de eso, que es probablemente el segundo puesto en importancia, el segundo puesto de elección popular en importancia en el país. Y López Obrador siempre criticó con mucha saña a todos los presidentes que hablaban de las remesas. Las remesas es como se conoce en México al dinero que envían los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que es un ingreso muy importante. De hecho, en la actualidad es el mayor ingreso de divisas a México. Ni siquiera es el petróleo. El mayor ingreso de divisas a México es por las remesas de migrantes mexicanos en Estados Unidos. López Obrador siempre criticó esto y decía que eso era una muestra del fracaso de la política económica de los gobernantes de turno. Bueno, ahora López Obrador sale en las mañaneras con sus cuadritos a anunciar con éxito cómo se han elevado las remesas y cómo los migrantes mexicanos, los paisanos, con su solidaridad ayudan a sus hermanos en el país. Bueno, la coherencia no es algo que le podemos pedir lamentablemente a ningún líder regional o creo que del mundo, pero antes de cambiar de tema, quería ir un poco al fondo de este tema, ¿no? Que es buscar esta nueva integración de América Latina, ¿no? Lula ha hablado de que o nos reunimos para pelear entre nosotros y defender juntos nuestros intereses, o somos marionetas en manos de las grandes economías, y que no debemos dejar que las ideologías dividan a América del Sur, en un contexto en que UNASUR era claramente de una tendencia ideológica, otros espacios como la Alianza del Pacífico más hacia la derecha, e incluso Lula ha insistido en esta idea y nos lo recordaba Will Express, que decía, y la moneda para toda América del Sur, ¿no? Que es esta propuesta de Lula, este sueño, creo que podríamos decir pesadilla, si vemos cómo se manejan las monedas en otros países de la región. ¿Cómo ves un poco? Tendría que ser el sol, tendría que ser el sol para... Sí. Tendría que ser Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, y ahí nos quedamos tranquilos, ¿no? Pero si nos van a poner un presidente de Banco Central brasileño, argentino, etcétera, ya entraríamos en problemas, ¿no? No hay conexiones aéreas funcionales entre los países sudamericanos. Tú imagínate para que haya una moneda única, es un sueño de opio, es una estupidez, ¿no? No hay manera, o sea, el proceso de integración latinoamericana está muchísimo por detrás de lo que se ha avanzado por ejemplo, en la Unión Europea hace ya varias décadas. Nosotros no estamos ni de cerca ahí, ¿no? O sea, para empezar, hay que ver la cantidad de agrupaciones que existen, ¿no? UNASUR, en fin, todas estas distintas organizaciones que se han creado en función de quién tenía un poquito más de iniciativa en un determinado momento. A mí me gustaba, digamos, la lógica de la Alianza del Pacífico más enfocada en integración comercial, menos, digamos, orientada a temas políticos, pero ya uno mismo ve la situación de la Alianza del Pacífico y te das cuenta que cuando cambia la orientación ideológica de los gobiernos, ya no funciona como se esperaba que funcionara, digamos, un bloque como en fin, no tengo yo mucha expectativa ni optimismo alrededor de la integración regional. Tampoco es algo que yo sugeriría
priorizar en este momento. Creo que nosotros como país tenemos un montón de cosas que arreglar hacia la interna en estos días, antes que estar pensando en querer ser un actor relevante en el plano internacional, ¿no? Lo cual es una pena porque el Perú sí lo ha sido, ¿no? Nuestra diplomacia ha sido reconocida internacionalmente, hemos hecho un buen trabajo, en fin, ya no estamos en esa situación hoy por hoy. Me gustaría que lo estuviéramos, pero hay mucha tarea que hacer en casa antes de poder pensar en esas cosas más internacionales, ¿no?